No quiero escuchar eso ahora. Eso fue lo que dijo una nena de 12 años cuando el profesor en la clase de ESI le estaba explicando cómo se hacía una relación de sexo oral, cómo se practicaba sexo oral de forma explícita. No quiero escuchar eso ahora. Eso fue lo que dijo una nena de 12 años cuando el profesor en la clase de ESI le estaba explicando cómo se hacía una relación de sexo oral, cómo se practicaba sexo oral de forma explícita. Ella no entendió de qué le hablaban y tampoco supo cómo explicarlo, solo sintió un rechazo, sintió algo adentro y eso la llevó a protegerse. Eso no es educación, hacer eso no es educación, es sobreexposición. La vergüenza, la incomodidad y el rechazo no es ignorancia, ¿sí? Es autoprotección. El chico se protege a sí mismo cuando ve eso. La infancia y la adolescencia son territorios frágiles, son íntimos y son irrepetibles, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que se muestra y qué es lo que se dice. Yo brevemente quiero comentarles, yo soy psicólogo clínico, soy preventor de abuso sexual infantil y tomo contacto con la ESI en 2018 porque me empiezan a llegar los primeros casos de nenes abusados en el aula, dentro de la escuela, y siempre, el factor en común era que siempre eran clases de ESI, ¿sí? donde se daban estos abusos. Entonces, la primera parte quiero enfocarme, voy a dividir esta exposición en dos partes. La primera quiero enfocarme en la exposición sexual y el riesgo de abuso. La ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos. La ESI no sirve en la forma en que está planteada, en la manera en que está expuesta, la forma en que ha sido ideologizada, no sirve para prevenir los abusos sexuales, muy por el contrario. Los que nos especializamos en prevención de abuso sexual infantil sabemos que prepara el territorio, prepara el escenario para que se cometan los abusos. Y el primer factor importante es que según el FBI y según la gente que ha investigado profundamente el perfil del agresor sexual, siempre va a buscar tener contacto con niños. ¿Sí? Entonces, donde hay mayor cantidad de niños, él puede elegir y seleccionar cuál es el más vulnerable, porque el fin último es llegar a la agresión sexual. Entonces, no hay ningún país del mundo que tenga un filtro adecuado para impedir que un depredador sexual tenga acceso a la escuela, al sistema educativo, ya sea como docente o no docente. No hay ningún país, no solo pasa en Argentina. Entonces todos los países que promueven la ESI no tienen un filtro adecuado para eso. Los materiales de ESI, tanto a nivel nacional, que son los que yo más analicé y más investigué, promueven la hipersexualización infantil. ¿Por qué? Porque hablan de temas sexuales a los que no son propios de la edad del niño. Están hablando de cosas que no son acordes al desarrollo psicológico que el chico tiene en esa edad. Entonces, no son propios para la edad. Entonces, por eso están hipersexualizándolo. Esas fotos son niños que son drag kids, se llama. Es una foto que fue tomada en España. Hay un concurso, creo, de drag kids en España, que son como los drag queens, pero niños, ¿no? Ahora, el detalle y el dato importante de la imagen y de la foto, y siempre se repite, también en las movilizaciones, en las marchas, es que siempre que un niño prueba, que le dicen que pruebe vestirse de mujer, que pruebe identificarse con el género, siempre es resaltando los caracteres sexuales, ¿sí? Nunca es como una señora que limpia una casa, por ejemplo, no como una abuela, siempre es similar a una prostituta. Entonces siempre están, la hipersexualización es eso, es que hacerle creer a una persona que vale por su importancia y sus valores, por la capacidad de atracción sexual que genera en el otro. Entonces eso es hipersexualizar. A un niño, acentuarle los rasgos y los caracteres sexuales es hipersexualizarlo. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿con qué intención se hace eso? ¿Para qué se hace? Y sobre todo, ¿por qué lo defienden con tanto énfasis? Eso es lo llamativo.
Estas son unas cartas de un libro-juego que se llama Nos. Esto lo editó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Como pueden ver, hay imágenes. Hay una imagen donde hay una nena con un adulto. Hay otra imagen donde hay dos nenes desnudos. Hay otra más acá, dos nenes besándose. Y ahí arriba un nene con un adulto bañándose. Estos les dan a los chicos en primaria y también algunos años en secundaria. Y en el centro están las imágenes, son unos papel, son transparentes en donde uno toma, los nenes pueden tomar una carta con un dibujo y un papel transparente y lo superpone y dice qué emoción le genera la imagen que ve. Bueno, lo importante es que otorga información y actividades sobre sexualidad que no son acorde a la edad de los chicos. El niño naturaliza las relaciones sexuales con adultos. Entonces esto, más que nada, apunta sobre todo a un mensaje de manera subliminal, al metamensaje, y subliminal y de manera inconsciente. Que se sabe que cuando un mensaje subliminal cala en el inconsciente va a durar muchísimos más años que si es netamente consciente y explícito. Por eso se naturaliza. Digo, por eso se toma de esta manera, para frenar la represión y para que eso ingrese y la persona lo pueda asimilar. Hay una diferencia enorme entre el desarrollo psíquico y el desarrollo biológico. Una nena de 12 años puede tener un cuerpo desarrollado de una mujer, pero no está psicológicamente preparada para ser madre, que es la finalidad de la sexualidad. O para tener relaciones con cualquier persona, aunque lo decida. Así como un nene de 13 años puede medir 1,60 m, subirse arriba del auto, llegar a la altura del espejo retrovisor, pero no está psicológicamente preparado para el tránsito en la hora pico en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba o en la de Mendoza, ¿no? Entonces, puede tener, biológicamente está preparado, pero psicológicamente todavía es inmaduro. Para la sexualidad pasa igual, ¿no? No es, el desarrollo psicológico no va acorde con el biológico, el desarrollo biológico va primero. Por eso, para la psicología y para el derecho, no existe el consentimiento. Hay un video de Irene Montero que está circulando de nuevo, que es de noviembre del 2022, donde ella dice: los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran. Explícitamente dice eso. No tienen derecho, no es que no tiene derecho, el nene no tiene la capacidad para elegir qué está bien y qué no a esa edad. Por eso no existe el consentimiento en sexualidad. Es abuso sexual. Porque si un nene tiene una relación consentida con un adulto, es porque el adulto lo convenció, lo manipuló, hizo una estrategia para convencerlo, incluso lo puede tener amenazado para que el chico diga que está de acuerdo, aunque realmente no lo esté. Entonces no existe el consentimiento informado. Por eso es tan peligroso estas imágenes, ¿no? Porque van naturalizando el abuso y bajando barreras en los niños. Casos de abuso sexual infantil denunciados a lo largo del territorio nacional, en todo el país, en el último semestre de este año, desde marzo hasta septiembre de este año. Córdoba, Chubut, Santa Fe de nuevo, Buenos Aires, Chubut de nuevo. Pueden leer los titulares, son diarios, bueno, ya no existen más diarios, pero son periódicos reales de este año, ¿no? Se dice que antes lo que podía ser, por ejemplo, los clubes o lugares, espacios en donde un depredador sexual tenía acceso elegía esos lugares porque tenía más impunidad y podía acceder a los niños, hoy eso se traslada a la escuela, ¿sí? Hace unos años condenan a un pedófilo que fue Cristian Aldana, que era el cantante de una banda que se llamaba El Otro Yo, una banda que tenía mucha convocatoria en adolescentes, y él había usado muchísimas nenas de 13, él elegía nenas de 12, 13 y 14 años, nada más, no mayores que eso. Y entonces muchas de ellas lo denunciaron, pero no pudieron prosperar la denuncia, pero así todo 11 denuncias pudieron llegar a buen puerto y pudieron condenarlo por eso. Y cuando él va a defenderse, él no quiso defenderse y dijo: yo no voy a hablar, lo único que voy a decir es que ellas y yo nos amábamos. Entonces, cuando la ESI te habla de que hay consentimiento y de que si hay amor es amor, está habilitando para que un pedófilo como Aldana no tenga que convertirse en estrella de rock para tener acceso a nenas de 13 años, sino que con que sea portero o docente de un colegio, le es mucho más fácil el recorrido. El pedófilo está planificando eso durante años, pero ahora se lo facilita.
Bueno, más casos en la Argentina, Entre Ríos, Tucumán, Corrientes. Y en Mendoza también pasa. ¿Sí? Son casos reales de la provincia de Mendoza, abuso sexual en la escuela. ¿Sí? La escuela hoy se convierte en un ámbito en donde no se protege a los niños, sino que quedan expuestos y donde la mayor cantidad de abuso sexual se cometen. Después, bueno, no hay estadísticas exactas de esto, ¿no? Pero todos los meses aparece un caso nuevo. Es cuestión de googlearlo nada más. Escuela, abuso sexual, y siempre aparece un caso nuevo en alguna escuela del país. El punto es ese, la escuela es el ámbito, es la institución donde más abusos sexuales se cometen. Por eso es peligroso que cualquiera que no está preparado, que no sabe de educación, de pedagogía ni de sexualidad, hable de sexualidad a niños. No tiene por qué hacerlo, ¿no? Si no está capacitado o habilitado. Segundo punto es la ESI como una herramienta de transmisión ideológica. Este es otro libro de la provincia de Buenos Aires que se llama Identidades. El libro consiste en que los chicos pueden mover, ven que hay está dividido en tres partes la hoja, se pueden mover y intercambiar, entonces puede armar la parte de arriba de un nene, la del medio de una nena y la de abajo de un hombre adulto con pelo en las piernas. Entonces puede formar a gusto. Cuando este material habla de redefinición de la identidad, de la familia y de la moral. Cuando a un nene se le enseña que la biología no importa, que todo es construcción y que su cuerpo puede ser cualquier cosa que sienta, ya no se está enseñando ciencia ni sexualidad, se está adoctrinando. ¿Sí? Es una máquina de adoctrinamiento. Luis Althusser, un filósofo, analizando el régimen del Tercer Reich en Alemania nazi, decía que cómo hizo para permanecer tanto tiempo en el poder, y una de las cosas que utilizó fue los aparatos ideológicos del Estado, que eran el ejército, había algún otro más que no me acuerdo, y uno de ellos era la escuela. La ESI funciona como un aparato ideológico del Estado, utiliza la escuela como aparato ideológico del Estado, porque baja la línea, hay una transmisión ideológica y una bajada de línea, es la herramienta por excelencia donde se adoctrina. ¿Sí? Hay un material de la ESI a nivel nacional en donde dice que la ESI concibe a la escuela como un ámbito revolucionario. ¿Sí? Entonces no construye un ciudadano, forma piqueteros, según esta concepción. Pero es lo que dice, lo dice explícitamente. Este es otro libro que se llama Pido Gancho. Este es impresionante porque, bueno, en la figura mayor hay una chica con pene que me parece que lo han ido analizando en la imagen. Yo creo que lo han hecho a propósito porque parece un pliegue de la pierna, pero es un pene. De este otro lado, una chica que piensa que quiere tener un pene o que quiere ser hombre, pero se autopercibe, pero no llegó a la transición de género o no quiere transicionar. Y en el centro hay algo que no sabe si es hombre o que quiere ser las dos cosas al mismo tiempo. En esta otra imagen es una ducha, o sea, un lugar como un vestuario donde se están cambiando y hay una mujer y un hombre cambiándose en el mismo lugar. Esas son las imágenes que aparecen en el libro. A mí una de las cosas que más me llama la atención de esta imagen como perito es que cuando en los casos de abuso sexual infantil hay niños que no pueden ponerlo en palabra, entonces dibujan el caso. Y una de las formas que nosotros tenemos de identificar un abuso es que los ojos no tienen pupila como los de estos, son los ojos blancos sin pupila. ¿No? Es porque vio algo que no puede decirlo, que hubiera preferido no verlo. ¿Sí? Entonces, me hace mucho ruido que aparezca esto cuando sabemos que por detrás hay gente que es especialista en estos temas y que sabe mucho, como Jorge Corsi, si se acuerdan el caso. Bueno, y este es el material del que hablaba Cristian. Esto es acá, en una escuela de Mendoza. Hasta ahora habíamos visto algunos ejemplos de la provincia de Buenos Aires, pero esto se da en una escuela de Mendoza. Así me percibo yo y así me perciben. Y el nene tiene que completar cómo se percibe él y cómo lo perciben los demás, que da la posibilidad que pueda no coincidir. Bueno, el material
para que tengan vida se llama, sobre educación sexual integral. Y la parte de abajo dice, todo es más fácil. Ese es un extracto de un material nacional que se llama para charlar en familia. Es para charlar en familia. Es un material que es bajado por el Ministerio de Educación de la Nación y que todavía sigue vigente y todavía está en la página del Ministerio. Pasan los gobiernos, distintos partidos políticos, por eso sigue. Dice, todo es más fácil cuando superamos la vergüenza. Y la vergüenza es, para el psicoanálisis, Freud definía como 3 diques anímicos que son el asco, la vergüenza y la moral. Si se habla de superar la vergüenza, de desestimar la vergüenza, se está, por lo menos, debilitando uno de esos diques anímicos. Y si los diques anímicos tienen la función de contener la pulsión sexual. Si no hay un dique anímico, la pulsión sexual no tiene freno. Lo importante de esto, y lo alarmante de esto, es que ¿qué pasa con un nene que escucha una relación sexual explícita en el aula? Hay casos en Argentina de nenes de 5 años donde lo hicieron desnudarse a todos los nenitos, donde había un profesor transexual que se había desnudado y lo hizo desnudar a todos ellos. Eso es un abuso, eso deja una marca. ¿Qué pasa cuando ese nene sea grande? Bueno, de los 25 pibes que había ahí, más de la mitad van a creer que eso es normal y que así como ellos tuvieron vergüenza, hay que vencer la vergüenza, ¿no? Y si quiere ver a un nene desnudo, no está mal porque lo hicieron con él y lo va a querer repetir. Y si el nene tiene vergüenza, bueno, tiene que superarla como la tuvo que superar él en su momento. Entonces, ahí va el vencer la vergüenza. Hay gente que fue más allá, pero lo han eliminado esos materiales y decían, hay que derribar los diques anímicos y construir otros nuevos, diferentes. También en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, este material se enseña acá en Mendoza y es el que explicó Cristian recién. Ya termino porque así no nos extendemos. Y después vamos a las preguntas. Bueno, por último, no es perspectiva de género, es ideología de género. Cuando planteamos perspectiva es un punto de vista desde donde se aborda un objeto. Un término que he sacado de la arquitectura, más precisamente del dibujo técnico, es el punto de vista desde donde se aborda un objeto. Los materiales de ESI hablan desde la perspectiva de género, no incluyen la perspectiva de género. La única perspectiva desde la que hablan es la perspectiva de género. Por eso es ideología, porque no hablan de la perspectiva psicológica, biológica, de derecho, no hablan de la perspectiva espiritual, no hablan de ninguna otra perspectiva más que la ideología de género. De lo único que hablan es eso. Por eso es una transmisión ideológica. Y demonizan al hombre, demonizan a la familia, al hombre solo por ser hombre. Y en ningún momento se habla de la opción de la monogamia, nunca jamás se habla de la abstinencia, no se tocan esos conceptos. La única perspectiva es la que promueve la promiscuidad, el aborto, en caso no previene embarazo adolescente, sino que ofrece el aborto como una solución. Por eso es ideológico. Y, bueno, y por último, la verdadera pregunta no es si tenemos que hablar de sexualidad. Tendría que haberlo aclarado al principio. Yo no estoy en contra de la educación sexual, estoy en contra de una educación sexual que vulnera derechos, que toma al niño como objeto de deseo y lo transforma en objeto de deseo y no en sujeto de derecho, que vulnera el interés superior del niño, como está pasando, como es este tipo de educación sexual. Pero no estamos en contra de la educación sexual. La infancia no se defiende con consignas ni con materiales, sino con una presencia adulta, con límites y con verdad. No pedimos eliminar la ESI, pedimos que se revise, se corrija y se reconstruya, ¿no? Que se haga una ESI verdadera, que realmente tenga la finalidad que quiere, que es educar en sexualidad, prevenir embarazo adolescente, prevenir enfermedad de transmisión, contagio, enfermedad de transmisión sexual. La infancia no es un laboratorio de ensayos ideológicos, es un tiempo que solo ocurre una sola vez y por eso hay que preservarla. La escuela tiene que cuidar y no exponer a los niños. Proteger la inocencia de los niños no es censura,
es amor, es responsabilidad y es justicia. Construyamos un entorno seguro para los niños, porque cuidar la infancia no debería ser un acto de valentía, pero hoy lo es. Que no nos falte ese coraje a todos. Muchas gracias.